Atención y mucho ojo a Nacho Abad. Cuando le comunican que Vito Quiles está en busca y captura, dice que no quiere hablar del tema. ¿Qué te pasa, Nacho? Bueno, Ana, si aparece Vito Quiles por ahí, Vito, te recomiendo que te acerques al juzgado. Hay que responder ante la justicia. Bueno. No vamos a lo que vamos. Lo de hoy es lo de hoy, punto. Claro, vale. Ana Gómez. A esta hora se busca a Vito Quiles, el hombre que se está dibujando a sí mismo como Richard Kimball, como el fugitivo. ¿Por qué? Porque en las muchas causas abiertas que tiene, no acude ante el juez. Muy gallito ante las cámaras, muy cobarde ante la cámara judicial. Muy gallito ante los micros, no se presenta ante los jueces. Y la policía ha acudido a su televisión a buscarle. No le localizan. Lo que tenemos ahora mismo es un Vito Quiles que dice, como si fuera el fugitivo, no me entregaré. Ya han ido a mi puesto de trabajo, han ido a mi casa y están intentando buscarme por todo Madrid para llevarme al calabozo. Pedro Sánchez emprendió una cacería judicial y mediática contra mí y eso es lo que quiere el gobierno, la foto de mi arresto. Y evidentemente, pues no se la vamos a dar. Que sigan buscando. Mucha suerte. Carla Acuña, a esta hora se busca a Vito Quiles para notificarle la citación judicial. ¿Por qué? Porque no se ha personado. Es el juzgado de instrucción número 32 de Madrid quien ha emitido esa orden de busca y captura porque citaron a declarar a Vito Quiles el 9 y el 25 de junio y no se personó. La jueza lo investiga por difundir bulos de un asesor de María Jesús Montero. Dijo que había estado en la cárcel y que por orden de la exministra de Hacienda había salido todo bulos. Por eso hay una instrucción abierta contra Vito Quiles que ahora mismo ya está en busca y captura por eludir la justicia en 2 ocasiones. Esto tiene una lectura personal, la del agitador de ultraderecha, y tiene una lectura política. Este es el hombre que cerró los actos del Partido Popular en campaña electoral, al que el Partido Popular ha apoyado. Ahora mismo, ¿qué tenemos aquí? Desaparecido, en busca y captura. Yo recuerdo a Feijóo, al propio Feijóo, diciendo a los periodistas que estaban... Captura aquí porque lo que tenemos es una orden de busca y captura por bulos sobre funcionarios de Hacienda. Pero es que este es el último de las 5 causas abiertas que tiene, desde estafas a Renfe hasta delitos de odio contra una chica en la calle, hasta, en fin, un amplísimo currículum de quien algunos partidos bautizan como periodista y es clara, abiertamente un agitador de ultraderecha. Adela, vamos a echarle un vistazo a todo eso pendiente. Hacemos ese repaso y aquí tenemos una especie de pequeño resumen, porque recordamos que ese agitador ultra está envuelto en 5 procedimientos judiciales en los que se le investiga por presuntos delitos de acoso, revelación de secretos, odio, injurias y calumnias y otro delito de estafa tras una denuncia de Renfe. Vamos a recordarlo. En agosto del año pasado, el interventor de un tren descubre que Quiles, de 26 años, viajaba pagando solamente parte del recorrido. Compraba el billete para un punto y en realidad iba mucho más allá. Así que le obliga a abonar el resto del billete. En un principio Quiles dijo que todo fue un error y que además le habían invitado a irse a la zona VIP. Él pone eso en sus imágenes, lo difunde en sus redes sociales, lo explica y lo hace utilizando esa zona VIP sin autorización expresa en ese vagón de primera. Al comprobar que lo de pagar solo parte del recorrido era un gesto habitual en este agitador, la compañía decide denunciarle por estafa. También está acusado por un presunto delito de odio por mofarse en el año 2024 de una mujer con discapacidad. Una mujer que se manifestaba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía pide 2 años de prisión para él por este motivo, por esta causa. Y además está acusado de los delitos de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Quiles difundió a través de sus redes la dirección de su domicilio pocos días después del apagón del año pasado. Le acusó entonces de no asumir responsabilidades. Supuestamente por un presunto acoso que yo creo que no existe, porque informar nunca es acoso y yo no acoso a nadie, y yo al final no revelo ningún secreto, soy inocente.
Y una más, causa abierta por un delito de injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, el secretario general de Facua. Piden 9 años de prisión para él. Quiles le acusó de ser un pederasta, de cometer y encubrir violaciones a menores, de acoso, extorsión, amenazas de muerte, fraude en subvenciones y de ocultar su patrimonio a Hacienda. Acusaciones que valientemente hacen redes sociales, pero que después, cuando está frente a la jueza, no es capaz de sostener. Rubén Sánchez había recibido una agresión con motivo del acercamiento a 2 niños. ¿Ha visto usted la denuncia? No, pero es lo que fuentes del agresor nos informan que ha hecho. Entonces, ¿existe esa denuncia? Sí. ¿Qué fecha tiene? No tengo la denuncia, señoría. Yo me creo a mis fuentes de información. Ojo a lo que tenemos aquí, porque esto es una cuestión no solo personal, hay una estrategia de uso de la mentira, pero hay una estrategia de victimización alucinante. Hombre, claro. Pobre víctima lo persigue el sanchismo. Claramente un gobierno que claramente controla a los jueces, ya se está viendo. Los tiene todos en jaque. Desde la dirección de la Guardia Civil. Informar nunca es acoso y se supone que informar es por la dirección de una persona pública en sus redes. A mí me ha recordado mucho a lo que decían los indepes cuando decían no, poner las urnas nunca es ir contra la democracia. Bueno, ya es tan fugitivo como Puigdemont. Ojalá lo cacen. Sí, pero aquí hay algo... Bueno, no sabemos dónde está. Aquí Es verdad, a lo mejor está en Waterloo. Eso es lo único bueno, que esté en busca y captura significa que no estará acosando a periodistas, ni a políticos, ni a... Hay una lectura personal y hay una lectura pública y política. En la lectura personal, no, este no es el fugitivo. Es más, lo pueden encontrar en una tele pública cerca de usted, acompañado por esos presentadores morosos con la verdad y con otras cosas. No es víctima de una persecución judicial. Tiene 5 causas abiertas y tiene ahora mismo una citación. Pero sobre todo, y este es el gran problema, no está solo. Esto no es un chico fuera de control. Hay un aparato mediático y político sosteniendo esto. El acoso personal, la destrucción personal. Ya no estamos en un combate de ideas. Estamos en cómo destruir personas, en cómo combatir personas, en cómo hacerle la vida imposible a quien obstruye un camino político. No está solo. Y aquí es donde empieza la dimensión pública. Porque ha habido un partido, bueno, que le ha retratado y acompañado. Buenos días. Y Alfonso, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal, Alfonso? Bien. Coño, Víctor, ¿tú aquí? ¿Entra cualquiera o qué? Bueno, esta vez yo creo que me han dejado entrar. Al ser un sitio público, esto de una cafetería, igual sí. Eso debe ser que no nos ha llegado todavía la lista de buenos y malos periodistas, pseudomedios, medios oficiales, la que manda Moncloa o Pachilo, que no la manda todavía. Si lo hubieran mandado, tampoco le... El hombre que ven hablando es Alfonso Serrano, es el gobierno de Ayuso, pero es que el gobierno y el Partido Popular en distintos sitios y en su acto de cierre de campaña invita a Vito Quiles a esto. Es un Partido Popular que ha defendido a Vito Quiles, esas son las imágenes, el invitado al cierre de acto de campaña y que ha defendido a Vito Quiles así. Desde su valentía y su arrojo, consigue dar voz a lo que otros no son capaces de hacerlo. Que hemos visto imágenes al respecto de un compañero suyo con las personas. Es un periodista. Estoy trabajando también, señora García. No estás trabajando, estás molestando. Compañero suyo. Estos periodistas que intentan hacer su trabajo no les dejan preguntar en el Congreso. ¿Recuerdan ustedes cómo empezó el acoso a los políticos en España o no? Los escraches de periodistas de izquierda. Y a veces probar la propia medicina no es una mala opción. Así ha defendido el Partido Popular al fugitivo, el hombre que está en busca y captura y que es muy gallito ante ciertos micros y que se comporta así ante ciertos tribunales. En busca y captura, los 2 Vitos Quiles. Detrás de cada causa abierta contra Vito Quiles hay respaldo del PP. Es un periodista, compañero suyo. Consigue dar voz a lo que otros
no son capaces de hacerlo. El agitador ultra está encausado por un presunto delito de acoso y revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica. Por un presunto acoso que yo creo que no existe y al final no revela ningún secreto. Procedimiento abierto también con Renfe por estafa, por comprar billetes de la mitad del recorrido. Esto es falso, un bulo. La web de Renfe no funcionaba. Está denunciado por denigrar presuntamente a una persona con discapacidad durante una manifestación. Pero hay más. Le expulsan del Congreso por el acoso a periodistas y a políticos. No estás trabajando, estás protestando. Y el Partido Popular sale en su defensa. No le dejan preguntar en el Congreso. Le acusan de perseguir a la gente con un micrófono. Lo mismo tras el altercado con Begoña Gómez. Señora Gómez, para hacer negocios, quita esa mierda. Esther Muñoz lo defendía así. Lo que parece es que quien recibe violencia es el periodista. Durante el tour de Vito Quiles por las universidades públicas españolas, Ayuso mostraba apoyo al agitador. Vito Quiles, el periodista perseguido por los campus. El PP contó con él para el cierre de campaña de las elecciones de Aragón. Hacer campaña. He venido a preguntar. Donde estuvo presente en el acto y donde se le vio charlando con Feijóo. Vito Quiles está de nuevo en el foco de la justicia. Están intentando buscarme por todo Madrid. ¿Seguirá el PP defendiéndole? Santaolalla es una de las grandes amigas, víctimas de Vito Quiles. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Vito Quiles dice que es víctima de una persecución del sanchismo. Yo creo que aquí hay dos realidades. Yo creo que la primera realidad es que ayer la policía va a provocar, va a pillar, porque presentarte en la sede de trabajo de una persona que no trabaja es ir a pillar. O sea, sabes que no va a estar, sabes que no va a estar justo ahí. Tiene más posibilidades de aparecer en el ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ahí se esconden varios canallas ya. Es más probable. Y luego hay otra realidad. Estamos viendo que al Partido Popular últimamente le gustan mucho los prófugos de la justicia. Ha empezado a hacer manitas con Carles Puigdemont. Hemos visto ese acercamiento de Feijóo con el independentismo catalán, que tan malo era para las señorías del Partido Popular. Y ahora les toca a Vito Quiles, el Dioni de Temu. La realidad es que es muy grave que en este país pueda Vito Quiles subir un vídeo diciendo que no va a aparecer a un juzgado a declarar, que no va a comparecer, que no se va a personar, que va a estar en su casa, sabiendo que en este país es el país de las filtraciones, es el país de los chivatazos, es el país donde Vito Quiles presume tener amigos policías. Entonces entiendo que en algún momento tendrá que aparecer y, aún más grave, el Partido Popular tendrá que desatender, desmarcarse y dejar de pagarle el sueldo. Yo solo digo que ni siquiera vale 5 euros de captura este tipo, porque he visto varios carteles de Se Busca y el mocito feliz no vale mucho. Pero yo, como vuelvo a venir a mi casa estos días o estas semanas, yo voy a hacer un trabajo por la justicia y por los agentes de la policía. Y si hay que retener a un tipo que está en busca y captura y facilitarlo, entiendo que este honor que algunos ciudadanos podemos hacer también lo podrán hacer los diputados del PP, que le dejan el despacho, Azcón, que le llama para cerrar la campaña, Alfonso Serrano, que le invita a tomar un café, Alberto Núñez Feijóo le habrá llamado porque presumían hace unas semanas de hablar mucho y de estar en contacto permanente. Entiendo yo que le habrá hecho una llamada para que acuda a un juzgado, pero es una vergüenza que en un país normal, si una justicia funciona, este tipo esté en la casa de la presidenta de la Comunidad de Madrid o en la casa que esté, esperando ¿a qué? Pero ¿tú crees que no se le encuentra porque no se le busca lo suficiente? ¿Que prófugo no es? Yo creo que no se le encuentra porque no se le ha querido buscar. Este tipo, este individuo, que es un friki venido a más. O sea, a lo mejor esta noche te encuentras algún moroso defendiéndole o algún mocoso apoyándole, o creyendo su versión. Pero la realidad es que este individuo que se graba un vídeo, que presume de estar en el Congreso de los Diputados en las puertas, que viene todavía a nuestras casas, que sigue acosando a periodistas y a políticos, entiendo que la policía tiene la suficiente capacidad para detenerlo en cualquier
cualquier momento. Sabía que no le iban a encontrar en su trabajo porque la de trabajar no se la sabe, pero sí que podrían encontrarle en algún bar, en alguna de nuestras casas, no de nuestras que yo tenga varias, sino de todos los periodistas, analistas y políticos que hay. Entiendo que había más posibilidades de encontrártelo en un acto de Podemos o en un acto de Esquerra o en un acto del PSOE que en su propio puesto de trabajo. Así que yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen la capacidad suficiente para detenerle. Y si no, Vito Quiles siempre ha presumido de tener muchos amigos policías. Digo yo que uno de sus amigos sabrá dónde vive. Porque a mí cuando me preguntan, Javier, que por qué mis denuncias no avanzan porque no hay dirección donde notificárselas. Es que no hay dirección, es que el Dioni de Temu no tiene padronamiento, es que no tiene casa para notificarle, es que cuando le llegan al trabajo ha dado un aviso de que no se la recojan, es que cuando llega a sus compañeros de piso con los que vive en un piso alquilado con varios, donde va cambiando cada año de piso, le dice que no la coja, es que cuando va a casa de su madre lo mismo, es que es un fugitivo, pero cutre y del PP. El descolgar el teléfono y llamarle igual es una vía, es una posibilidad. Aquí no hay que poner a Tommy Lee Jones a perseguir, esto no parece de verdad. Encima, para más descaro, está haciendo vídeos. También se pueden rastrear los vídeos, ¿eh? La policía está muy avanzada en todo eso. Hay clarísimamente una estrategia, evidentemente, de no ponerse a disposición de los tribunales. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hemos visto es esto, una facilidad en la mentira que le ha costado algunas causas como aquella falsa vacunación de Salvador Illa. La mentira ante las cámaras es muy, muy frecuente, pero la cobardía ante la Cámara Judicial es extraordinaria. Este es el contraste, véanlos, del que habla y luego recoge cable. Este es Vito Quiles, el fugitivo, ante los tribunales. Pederastia, proxenetismo, extorsión, estafa, acoso son las acusaciones sin pruebas lanzadas durante meses por Vito Quiles a Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Que digan que eres un pederasta. ¿Qué te digo? Una grave campaña de difamaciones en redes que ante la jueza el agitador fue incapaz de sostener. ¿Qué tipo de acercamiento? ¿Tocamientos sexuales? No. En una primera declaración, la jueza lee los tuits que Quiles publicó insinuando delitos de pederastia sobre Rubén Sánchez. ¿Tendrá que ver esto con testimonios de algunos vecinos de Sevilla que aseguraban que Facua es sospechoso de acercarse más de la cuenta a menores? Ahí lo dejó usted. A Quiles le da la risa. Su actitud es desafiante durante toda la vista. En un primer momento se niega a responder. He decidido no realizar ninguna declaración en el día de hoy. Pero meses después, el agitador ultra pide declarar voluntariamente. Sí, reconozco los mensajes. Y sobre las acusaciones de pederastia... ¿Qué quería usted decir con acercarse más de la cuenta a menores? Rebaja el tono. No le imputa a nadie ningún delito, y menos una connotación sexual. Eso son interpretaciones subjetivas. Interpretaciones subjetivas, dice. Sin embargo, Quiles asegura que sus fuentes le dieron la pista. Me hacen llegar un episodio veraz, y es que Rubén Sánchez había recibido una agresión con motivo del acercamiento a dos niños. ¿Qué tipo de acercamiento? ¿Tocamientos sexuales? No. Una contradicción que desconcierta a la jueza. Te dice, yo no sé el motivo, por eso, puesto que no lo sabe, ¿por qué no pone aquí? No lo sé. No, pero lo intuyo. ¿Ha visto usted la denuncia? No, pero es lo que fuentes del agresor nos informan que ha hecho. Una defensa que una vez más la jueza deja en evidencia. No, pero no le digo a usted lo que le cuenta, sino una vez yo le cuento a usted que soy Angelina Jolie y como usted es ciego, digo a ver si cuela o no. Existe esa denuncia, sí. ¿Qué fecha tiene? No tengo la denuncia, señoría. Yo me creo a mis fuentes de información. Una campaña de injurias y calumnias que ha acabado con Vito Quiles procesado y a un paso del banquillo de los acusados. Ya este señor voy a intentar meterlo en la cárcel. Hay una estrategia clarísima de acoso además solo hacia un sector, hacia la izquierda, y una impunidad que ahora puede empezar a terminarse, porque hay jueces que han dicho hasta aquí. Esa campaña de acoso hoy tiene este nuevo cartel. Esta es la ultraderecha, esto es Núcleo Nacional, hablando de los Democracia Nacional. Los juntaletras de la izquierda nos han visto a todos, nos han puesto a todos. Alberto Herrera, una amenaza con nombres y apellidos. Democracia Nacional, Javier, que por cierto tiene además registro como partido político y presentaba ese panfleto
en el que aparecen políticos de izquierdas, periodistas también, entre ellos, por ejemplo, está tu nombre, el de Sara Santaolalla, el de Jesús Cintora, junto además unos adjetivos, pone juntaletras, marranos invasores y una declaración de intenciones entrecomillada, pone frente a los anti-España, responde por un venado nacional. Es un panfleto que estuvo además a disposición de sus seguidores el pasado sábado 27 en un acto en el que también participaron representantes de Forza Nuova, de ese grupo también italiano. No sé cómo tomarme esto. ¿Se les ha olvidado? ¿Se les ha olvidado Chema Garrido? Una que no salgo esta semana, déjame. ¿Pero qué ha pasado aquí? Chema no está. Eres el único que no está en ese cartel. En fin, está Garamendi, que yo no... Garamendi por ti. Yo digo marranos, vale, pero lo de junta letras, eso sí que es intolerable. Fíjate, marrano, el problema es que nos estamos acostumbrando a un ataque, a unos ataques que de verdad van a hacer imposible seguir en esta profesión. Porque van a los Santaolalla. Claro, el perro policía para que aparezca. No, necesitamos que los agentes quieran buscarle y que le quieran encontrar, porque que no nos tomen por tontos y que no nos tomen el pelo. Segunda cosa, cuando hablamos de Democracia Nacional, esta organización que funciona y que está legitimado como un partido político, que puede ir a unas elecciones, a una convocatoria electoral, que puede sacar un escaño, que puede sacar a través de un porcentaje de voto, puede sacar una representación pública. Cuando hablamos de esto, que se están financiando, que se están organizando y que se están orquestando con nuestras caras, aquí debería actuar la justicia. Y debería ir la policía a la sede de estos tipos. Debería actuar la justicia contra escuadristas que están llamando a la violencia y a la organización con caras de periodistas, con caras de presentadores, con caras de políticos, con caras de personas que públicamente algunos han hablado de su ideología, que puede ser más cercana a la izquierda, y que otros simplemente han hecho un trabajo desde la dignidad y que se les mete a todos en el mismo saco. Porque aquí se está atacando a las ideas, se está atacando y se está avisando a las personas, pero esto desde hace mucho tiempo, no lo ha inaugurado Democracia Nacional. Desde hace mucho tiempo se han sobrepasado los límites de venir a nuestras casas, de perseguirnos del trabajo a nuestra vivienda, de filtrar nuestras direcciones, nuestros teléfonos móviles, nuestros correos, de perseguir a nuestras familias, a nuestros padres muertos y a nuestros hijos por nacer, a nuestras amigas, a nuestros compañeros. Esto está pasando que se han atrevido a filtrar colegios públicos de niños de 5 años por ser hijos de periodistas. Está pasando cosas muy graves donde la justicia no se ha puesto las pilas, donde la justicia prefiere mirar a otro lado, no sé si porque son de los suyos o le gustan más que las víctimas, pero es una vergüenza que se esté utilizando nuestras caras para llamar a la violencia, para que se junten 20 cabezas rapadas, mazas, con la camiseta corta para enseñar más músculo que cerebro, que es lo que suelen tener, para intentar ir con palos a por la gente. Y esto es un problema, y es un problema que no se esté parando y que no se esté investigando, porque con esto recaudan dinero, con esto sacan representación pública y con esto amedrentan. Porque es un aviso a navegantes, porque Javier, eres tú, es Miquel, es Jesús, soy yo. Pero el problema es que todos los que digamos y nos mantengamos en una línea editorial o en una línea ideológica y digamos lo que nos dé la gana decir, van a ser perseguidos, van a ser humillados, van a ser maltratados. Es un maltrato psicológico constante. Pues, Sara Santaolalla, cuídate. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo muy fuerte y que aparezca Mocito Feliz, que estoy preocupada. Digo que está pasando algo y es llamativo, y es que efectivamente se están moviendo los diapasones de lo político y de lo ideológico. Que estaban ahí en una sala diciendo: este Vito Quiles es vuestro compañero, no, es vuestro compañero. O sea, a mí esas palabras en un momento me dieron asco, pero de Feijóo me refiero. Pero es que en estos momentos, además, ahora ver que nos atribuye a los periodistas que estamos, por ejemplo, en esta mesa con diferentes líneas editoriales, que nos atribuye que tenemos que ser compañeros de una persona que está en busca y captura, de una persona que está siendo perseguida por las autoridades, por la justicia. Es decir, ahora sí cabe me dan todavía más asco esas palabras de lo que ya me dieron en su momento de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, por supuesto que no somos compañeros de un agitador ultra, y el PP debería de saberlo. En fin, me parece increíble.
terrible. ¿Qué tenemos aquí, Alberto? Ana Pardo. Yo voy un poco más allá en la lectura sobre este sujeto, que es un sicario de la ultraderecha al que se ha mimado mientras estaba en el Congreso porque les hacía falta tener a una persona que haga el trabajo sucio, como ocurre en toda ultraderecha que se precie de ser antidemocrática, y el trabajo de este señor, que no es periodismo, lo era. Hasta que ha sido expulsado del Congreso, entonces ya vale un poquito menos. Ya la ultraderecha tiene las encuestas a su favor. No es la primera organización que se pone el traje institucional. Santaolalla, no te retires, quiero lectura aquí. ¿Se está arrastrando los pies o es de verdad Richard Kimball el fugitivo? La policía no está quedando muy bien, ¿no? Porque es decir, si la policía es incapaz de encontrar a Vito Quiles, pues dice poco de esa imagen. Y luego se ha apuntado algo muy importante, es decir, acosa, te denigra y luego no le puedes denunciar porque nunca le llega la denuncia. Por tanto, pues es el sistema perfecto, ¿no? Le financian para que acose y luego no le puedes denunciar porque la denuncia no le llega. Yo creo que la clave aquí es el domicilio que está contando Sara, y estoy totalmente de acuerdo. Si no hay un domicilio, digamos, que figure donde vive este personaje, este agitador ultra, pues es muy difícil que la policía le encuentre. Lo que no hace la policía, evidentemente, es destinar un dispositivo y ponerle, en fin, llamar al CNI para que un satélite le encuentre. Yo creo que aquí la clave, insisto, es que este agitador ultra, insisto, vomitivo, no tiene un domicilio en donde le haya dicho a las autoridades, a la administración, que le haya dicho, oye, yo vivo aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer todo el mundo? Tiene obligación cualquier español de decir claramente dónde vive, cuál es su domicilio, cosa que este personaje ultra no ha hecho. Y esto es la clave del asunto. Bueno, hasta donde yo sé, a la presunta víctima de Íñigo Errejón le dijeron que iban a detenerla, y fue. Willy Toledo también lo fueron a buscar, quiero decir, ¿por qué a Vito Quiles no? Y a los demás siempre consiguen localizarnos, sea a través del trabajo, sea a través del teléfono. Porque trabajamos, Ana. Coño, porque trabajamos. Todo se ha dicho. Buenas tardes. La empresa que montó el propagandista mayor de Ayuso en Telemadrid sigue en la lista de morosos de Hacienda con más de 1 millón de euros. Estamos en verano, pero la actualidad se ha puesto bucólica y muy primaveral. La agenda pública se puede mirar como si fuera un relato de Walden, explicando con detalle un paisaje con sus elementos florales, frutales y naturales. El tiempo actual nos ha dado varios voceros de personajes implicados en los casos de corrupción asociados a lo rural, un Arroyo y un Naranjo. Uno defendiendo hasta el ridículo a Zapatero, mintiendo, y otro dando grima con su manera de arrastrarse para salvar al novio de su jefa. En el caso de Antonio Naranjo, es normal que defienda a quien falta a sus obligaciones tributarias, porque siente cercanía. Antonio Naranjo es un fiel escudero de la versión propagandista que trata de exonerar al novio de Isabel Díaz Ayuso por 2 razones. La primera y principal es que está al servicio de la lideresa porque cobra por ello. Defiende lo que le diga Ayuso y le dicte Miguel Ángel Rodríguez, de manera genuflexa, pero también porque estoy convencido, y es mi opinión, que piensa que defraudar a Hacienda es un deber patriota. Naranjo siente empatía con aquellos que lo hacen porque alguna relación empresarial tiene con quien nos debe más de 1 millón de euros a todos los españoles. Hoy les adelanto en exclusiva que la empresa que montó ha vuelto a salir en la lista de morosos con Hacienda. Otra vez. La empresa Prensa Universal, que Antonio Naranjo constituyó, debe más de 1 millón de euros a Hacienda. ¿A ti? ¿A mí? A todos. Les voy a contar la historia empresarial de Antonio Naranjo y familia. El 18 de abril de 2001 se constituyó una empresa en Alcalá de Henares en la notaría de Plácido Barrios Fernández, en la calle Beatas número 4, que se denominó Prensa Universal Sociedad Limitada. Esa empresa ha vuelto a aparecer en el registro de morosos de Hacienda con una deuda total de 1.074.808,65 euros. El año pasado la deuda era de 1.074.989,65. Han cancelado un total de 90 euros en un año. 90 pavazos. Los españoles estamos congratulados. Lo llamativo de esa empresa eran sobre todo sus constituyentes. En especial uno de ellos, uno que se llamaba Antonio Javier Rodríguez Naranjo, con domicilio en
No, hombre, eso no lo voy a decir, que aquí tenemos dignidad y respeto a la deontología, aunque tengamos la documentación y lo sepamos. Y con DNI, que no, que tampoco se dice eso. Bueno, Antonio Naranjo se quedó con 825 participaciones de la empresa de las 3.300 existentes, yendo de los números 2.476 al 3.300, ambos inclusive, quedando nombrado vocal y consejero delegado del Consejo de Administración de la empresa. La empresa sirvió para publicar Diario de Alcalá y el hermano de Antonio Naranjo fue director editorial y consejero. Esa empresa vivió durante años del dinero público del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, hasta que se les cerró el grifo. Y claro, no iban a hacer viable una empresa solo con su talento y el servicio que ofrecen. Son unos tipos que sin el dinero público no sabrían vivir. No saben vivir. Prensa Universal empezó a acumular deuda con Hacienda desde el año 2005, hasta tener un total de 29 notificaciones de ejecución de deuda según consta los informes del registro mercantil. Lo sé porque los tengo, porque me he investigado, claro. Algunos de los socios, cuando se enteraron de la deuda que la empresa editora de Diario de Alcalá tenía, pidieron explicaciones. Y finalmente, tras años acumulando deuda con Hacienda, se produjo un trasvase de compras en 2010 de acciones desde Prensa Universal a otra empresa llamada Arpinum. Otra empresa que en la actualidad sigue estando vigente y que es propiedad de Antonio Naranjo. Prensa Universal cesó su actividad en 2016, tras el cierre de Diario de Alcalá. Pero la deuda acumulada a Hacienda de 1.074.000 euros sigue vigente a 30 de junio de 2026. ¿Alguien se la cargó, Antonio? ¿Se impide de algunas formas que quienes generaron esa deuda puedan seguir contratando y trabajando para la administración pública? Nos deben 1 millón. Pues ya le digo yo que no. Pues bueno, cada vez que le preguntamos a Antonio Naranjo qué pasa con esa deuda de la Seguridad Social, se hace el ofendido. Como si el dinero no lo debiera la empresa que él constituyó con otros socios, en la que tenía acciones, que traspasó esas acciones a otra empresa de su propiedad, como si lo debiera yo. El pobre Antonio Naranjo insiste en amenazar con demandas y querellas cada vez que se le recuerda con la simple exposición de los hechos que la empresa que constituyó en una notaría junto a otros socios y que editaba un medio del que fue director durante años y que trasladó sus acciones a una empresa que sigue vigente y es suya, esa empresa que nos debe a todos los millones más de 1 millón de euros. Se ofende porque se lo digamos. Yo le preguntaría a Antonio Naranjo, como directo conocedor de la responsabilidad que tiene con una empresa morosa, si existe un plan de pagos para devolvernos el dinero. ¿Existe, Antonio? ¿Nos devolverán ese dinero? Se pueden hacer muchas cosas en beneficio de todos los madrileños con el pufo de 1 millón de euros que nos debe la empresa que tú fundaste y que gestionaste junto con tu hermano y otros socios durante años. La última vez que me amenazó, tuvimos una demanda de conciliación. Eso es el paso previo, imprescindible, por si alguien quiere poner una demanda. A la que obviamente yo no fui, porque yo no tengo nada que conciliar con Antonio Naranjo y prefiero probar todo lo que digo en los juzgados si él se atreve a poner la denuncia. La conciliación fue en enero. Todavía no ha presentado denuncia. Lo sé porque me documento, lo sé porque antes de escribir el guión para este vídeo fui al decanato de los juzgados de Fuenlabrada a preguntar si lo habían puesto. No. Así que tras más de 6 meses desde la conciliación, aún no ha presentado la demanda porque sabe que la palma, porque sabe que tengo los documentos. Así que reactivo todo lo que dije el año pasado y lo amplío, porque hay novedad con la deuda. Si Antonio tiene ganas de que demostremos todo en una sede judicial, yo encantado, con testigos y todo, porque ha dejado tantos cadáveres por el camino en forma de socios y trabajadores que hay mucha gente con ganas de declarar en un juzgado para verificar todo lo que digo y mucho más. Atrévete, Antonio, que nos vamos a divertir. Pero sigamos. Ahora hay más, Parece ser que en la familia no están contentos con todo lo narrado y han creado una nueva empresa que se llama La Banda Audiovisual, propiedad de Julio Rafael Rodríguez Naranjo, el hermano, que tiene como pretensión sustituir a la Cometa Televisión como productora de su inefable Diario de la Noche en Telemadrid, productora que también hace mañaneros en Televisión Española. Pero aún hay más. Acaban de crear también la Banda Audiovisual Comunitat Valenciana. No sospechen con el hecho de que la televisión pública autonómica sea otro cortijo del PP. Van a por todo el dinero público posible porque no saben vivir de otra cosa que no sea dinero público del PP en Alcalá de Henares, Madrid o Valencia. Y encima, las empresas que crean las dejan tiradas acumulando deudas por más de 1 millón de euros. En una petición a transparencia de Telemadrid, no sé si por equivocación o cumpliendo la ley,
aceptaron darme el coste mensual que nos costaba el sueldo de Antonio Naranjo en Telemadrid. Y ascendía a 6.500 brutos al mes. Pero volví a pedirlo meses después porque un pajarito me dijo que le habían subido el sueldo sustancialmente, por los servicios prestados, entiendo. Así que, para intentar contrastarlo, hice la misma operativa, por 2 veces. Se me denegó lo que la primera vez se me concedió, alegando que era una información privada. El sueldo de un presentador de un programa en el prime time de una televisión pública y que sale de todos los españoles es para Telemadrid. Ahora, una cuestión privada. Así que no les puedo decir si le han subido el sueldo porque mantienen en secreto de repente lo que antes era público. Lo que es público nos pertenece saber. Piensen ustedes mal, si quieren. Este es el tipo de gente que vive de nuestro dinero público en Telemadrid y que pretende dar lecciones de honestidad, ética y gestión de la cosa pública. Todo lo que acabo de narrar es información contrastada, rigurosa y que puedo mostrar a quien quiera y cuando quiera. Esto sí es información.